Pues vamos a ver en esta ocasión este tema acerca de lo que nos manda la Escritura, en lo que acabamos de leer en este versículo, donde nos llama a que perseveremos y que velemos. Podemos titular este breve mensaje: perseverando y vigilando en la oración. Perseverando y vigilando en la oración. Dios nos da la oportunidad de tener esa comunicación directa con Él, siempre, en todo momento, en toda circunstancia, como lo hemos venido diciendo. Sin embargo, esta misma oportunidad que tenemos de tener esa comunicación con nuestro Dios puede ser la causa también de que, debido a esa oportunidad que tenemos, nosotros menospreciemos o que tengamos en poco esa oportunidad, o que perdamos el fervor al orar, que nos acostumbremos, en otras palabras, que nos acostumbremos a tener esa comunicación y menospreciar el poder hacerlo. El apóstol Pablo manda a los colosenses diciendo: perseveren y vigilen, como acabamos de leer, como también a los efesios lo hemos visto, que manda que oremos, dice, con toda perseverancia y súplica o ruego por todos los santos. Dios quiere obrar en nuestras vidas y por eso es que debemos orar fervientemente. Esto quiere decir que debemos de hacerlo con celo, ¿verdad? Tener ese cuidado de que Dios es el que nos lo manda y que debemos de ser obedientes y tener esa devoción. Podemos pensar en un celo ardiente de hacer la voluntad del Señor, y esto nos dice este término que utiliza el apóstol Pablo, que debemos de hacerlo con entusiasmo, con ardor, con ánimo. Debemos de orar a nuestro Dios, y también podemos entender así con vehemencia, y esto significa que debemos de hacerlo con fuerza, con pasión y con eficacia. Y esto es lo que nos está diciendo el apóstol, que debemos de orar al Señor así, de esa manera, fervientemente. Y vemos el mandato cuando dice velando en ella con acción de gracias. Esto significa pues que debemos nosotros vigilar, ¿verdad? Esto es lo que esta palabra nos indica: debemos de vigilar, y esto básicamente nos dice que debemos de estar atentos, que no nos distraigamos con las cosas de este mundo, pero también literalmente, como el Señor le dice a sus discípulos, el que no durmamos, ¿verdad? Que no durmamos. La oración decía, como el Señor menciona a sus discípulos en ese momento de angustia, en ese momento en que Él va a ser entregado, orando en el huerto del Getsemaní, manda en Mateo 26, 38, dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Entonces decimos, literalmente quiere decir que no durmamos, que estemos alertas, que estemos vigilantes, y sobre todo decimos en nuestra vida espiritual. Cuando dice el versículo número 40 que vino a sus discípulos, sabemos que eran Pedro, Jacobo y Juan, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Verdad? Aquí nos marca un término, ¿verdad? Nos marca un tiempo en el cual podemos orar al Señor. ¿Cuánto es el tiempo que oramos nosotros al Señor? Aquí les dice a sus discípulos, les reprocha: ¿no han podido velar conmigo por lo menos una hora? Y dice, hermanos, que el Señor les dice, cuando los haya durmiendo, les dice este reproche, ¿verdad? Velen conmigo. Y entonces lo que vemos aquí, hermanos, es también lo que dice el versículo 41. Dice: velad y orad
para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces nos dice el Señor en estos versículos, así como se refiere a sus discípulos, entendemos que lo hace también para nosotros, en que debemos de estar alertas, que debemos de estar despiertos, que debemos de tener esa comunicación, esa plática, ese diálogo con nuestro Dios de una manera en que estemos nosotros despiertos, que estemos sobrios, que no estemos durmiendo ni que pues nos dejemos llevar, ¿verdad? Por este mundo y durmamos espiritualmente. También el apóstol Pedro nos menciona en la primera carta de Pedro, capítulo 4, el versículo 7, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Este mundo es pasajero, todas las cosas han de pasar, como dice su palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces aquí nos llama a que nosotros seamos sobrios, que seamos entendidos de todas estas cosas, porque todo en este mundo es pasajero. Vemos aún la vida del hombre cuando dice el Salmo: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces nos dice que tengamos este entendimiento, que estemos despiertos, que no nos dejemos engañar, que seamos sobrios, que seamos entendidos, y para ello debemos de estar velando en oración. Y decimos que velar significa estar vigilantes, vigilar que nuestra vida espiritual, bueno, pues no caiga, como dice el apóstol, ¿verdad? Cuando menciona esas palabras, que debemos de estar firmes, que no debemos resbalar ni caer. Entonces, nuestras oraciones, por lo mismo, no deben de ser vagas, no deben, hermanos, de ser a la ligera, sino que deben de ser, como lo vemos en este texto, deben de ser específicas, porque estamos nosotros alerta y estamos conscientes de las necesidades que tenemos nosotros de estar orando y de tener esa comunicación, esa comunión con nuestro bendito Salvador. Entonces debemos de estar atentos a estas necesidades específicas también, ¿verdad? Y principalmente, no solamente las nuestras, sino la de nuestros hermanos, de todos aquellos que están en necesidad y que, como lo dice el Señor, Él nos dice en San Juan 14, versículos 13 y 14, que todo lo que pidamos al Padre en mi nombre, dice el Señor, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres al Padre en mi nombre, dice, yo lo haré, dice nuestro Salvador. Entonces tenemos esta hermosa promesa del Señor, esta seguridad que si nosotros pedimos con fe al Señor y conocemos específicamente cuál es la necesidad de nuestro hermano, de nuestra hermana, de nuestros hijos, de nuestra familia, podemos hacerlo así y tener esa certeza de que cuando oramos a nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es la promesa del Señor y nos da esa seguridad de que lo que pidamos, creyendo, lo recibiremos, nos dice el Señor. Él mismo lo hará. Y también nos dice el Señor, el Padre mismo les ama. Por eso podemos tener esa seguridad de que el Señor responde a la oración. Por eso decimos que nuestras oraciones no deben de ser vagas, podemos decir generales, sino que deben de ser específicas. ¿Y esto cómo lo sabemos? ¿Cómo orar de una manera específica? Pues es cuando estamos atentos a las necesidades de nuestros hermanos, porque esa es la promesa, que todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Señor, lo recibiremos. Entonces, solamente cuando estamos nosotros atentos, cuando estamos alertas, cuando estamos despiertos,
es cuando nosotros podemos conocer esos problemas o esas necesidades que tienen nuestros hermanos. Y sobre todo, pues decimos que es cuando nosotros manifestamos que realmente amamos a nuestros hermanos, porque estamos atentos, estamos al pendiente de cualquier situación que surja, cualquier necesidad y cualquier, podemos decir, acción también, incluso de acción de gracias. En todo hay una relación, una comunicación, y cuando sabemos esto es cuando podemos, decíamos, orar específicamente, con detalle acerca de lo que estamos presentando a nuestro Dios. No una oración vaga, no una oración general, sino que nos dice que debemos de hacerlo con ruego, con todo nuestro corazón, y entonces sabemos que tenemos lo que le pedimos al Señor cuando lo hacemos de esta forma, cuando le buscamos con todo nuestro corazón, con fervor, decía, hermanos, con vehemencia, con esa pasión, con esa eficacia, con ese ánimo, con ese celo de que estamos delante de nuestro Dios y estamos exponiendo la petición al Señor y sabemos que Él la responderá. Entonces, cuando oramos de esta manera es cuando nosotros podemos esperar la respuesta de nuestro Dios y alegrarnos por ello y darle gracias, así como leemos en este texto, ¿verdad? Que nosotros debemos de velar en la oración, dice, con acción de gracias, porque le pedimos y el Señor nos responde y nosotros nos alegramos y nosotros le damos gracias, le damos la gloria y la alabanza a nuestro bendito Dios y Salvador. Como decía, lamentablemente es la oración en lo que más descuidamos. A veces tienen que venir las pruebas, tienen que venir las pérdidas, el dolor, la enfermedad, y es cuando nosotros tenemos que orar, ¿verdad? Porque conocemos al Señor, y es cuando nosotros podemos, conociendo esa situación específica por la cual estamos atravesando, ya sea nosotros, ya sea nuestros hermanos, nuestra familia, ya sea por un problema específico, por una necesidad específica, por una enfermedad específica, es como nosotros podemos, hermanos, orar con persistencia, como dice este texto, perseverad en la oración. Y estamos ahí, como nos dice el Señor en Lucas 18, que dice, no oirá a sus escogidos que claman a Él día y noche. Bueno, cuando tenemos una necesidad, nosotros estamos pidiéndole al Señor, rogándole al Señor que responda a nuestra petición, a nuestra necesidad. Y es así como debemos de orar a nuestro Dios, específicamente, decía, no vagamente, y debemos de hacerlo con persistencia, perseverando, nos dice, en la oración. Pero también se necesita para ello firmeza. Dice el Señor que para acercarnos a Dios debemos de hacerlo con fe, con la seguridad de que nos va a responder. Y como repito, el Señor dice que todo cuanto pidamos al Padre en el nombre del Señor, creyendo, lo recibiremos. ¿Verdad? Gloria a Dios. Eso es lo que dice también Santiago, piden y no reciben porque no piden con fe. Entonces somos llamados a persistir, pero hacerlo con fe, porque sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Y para eso decimos, se necesita el valor que nos da el Espíritu Santo de Dios, para que nosotros, orando al Señor, creamos, hermanos, y nos acerquemos ante nuestro Dios Todopoderoso, sabiendo que Él oye la oración porque es misericordioso. Así como nos dice también el capítulo 11, el versículo 27 de Hebreos, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible.
Bendito sea el Señor, porque se sostuvo como viendo al invisible. Si somos nosotros sensibles a las necesidades de los demás, como decíamos, en sus dificultades, en sus problemas, nosotros podremos, hermanos, llevar esas peticiones al Señor, orar por ellos, como dice el texto, día y noche, y podemos cumplir lo que dice su palabra, que velemos, dice aquí este texto nuevamente, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y podemos entonces orar sin cesar, podemos nosotros orar como dice el Señor siempre, ¿verdad? En todo tiempo, en todo momento, así como lo dice el Señor. Así que, hermanos, pues tenemos este mandamiento del Señor de perseverar en la oración, de vigilar en la oración, sabiendo que tenemos la promesa del Señor, que todo cuanto pidamos en su nombre al Padre, creyendo, lo recibiremos. Gracias a Dios.